El arte flamenco está en cada rincón del planeta Tierra. Lo encontramos en los distintos continentes. El flamenco está en Europa, en Asia, en África y por supuesto también en nuestro continente americano. Así es, mira, es que el flamenco cuando llega a la vida del ser humano, llega para quedarse. Es un arte que nos invade, que nos emociona, que nos permite transmitir 1.000.000 de sentimientos. Y yo creo que por eso es tan fácil que el ser humano se conecte con este arte tan hermoso. Y hoy precisamente estaremos hablando de eso. Los flamencos están por todo el mundo. Flamencos por el mundo. Así es, flamencos por el mundo. Y te vamos a estar allí hablando de cómo es eso que los flamencos están por el mundo. Vamos a ir descubriendo cómo es que el flamenco ha llegado a estar en los genes del ser humano y se ha transformado en parte fundamental de muchos de los seres humanos alrededor del planeta Tierra. Y bueno, también llega y suscríbete a nuestro canal de YouTube Flamenco Panamá, este canal que es para ti y donde tú formas parte importantísima de esta comunidad de curiosos del flamenco. Así que suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video y tú no te pierdas ninguno. Así es, y forma parte de esta comunidad de curiosos del flamenco y haz que este mundo se convierta en un mundo cada vez más grande para todos estos curiosos del flamenco que le puedan interesar estos temas. También los invitamos a seguirnos en Instagram, donde cada día compartimos a través de nuestras historias ese día a día del flamenco. Mi Instagram personal es @FabianFlamenco. Y mi Instagram es @PaolaTamayoOficial. Y por supuesto, el Instagram de la academia, @flamenco_Panamá. Por allí te esperamos. Y si compartes que estás en esta comunidad en tus historias, pues nosotros estaremos también compartiendo. Porque esa es la idea, apoyarnos mutuamente y que todos crezcamos juntos. Así es, y bueno, nada, sin más preámbulos, vamos a ir entrando ya en detalle. Los flamencos están por el mundo. ¿Los estamos invadiendo? ¿Cómo es eso? Los flamencos se están apoderando del mundo. El compás está ya en todo el mundo. Bueno, la verdad, Fabi, es que sí, es que el flamenco está invadiendo el mundo, pero yo creo que el arte siempre va a invadir de una forma positiva, porque el arte no conoce de fronteras. Y vamos a tocar el primer punto de la mañana, de la tarde, de la noche, donde nos estés viendo. Y es los países donde hay más flamenco. ¿Qué países serán esos? Bueno, es muy importante y cifras de muchos autores que se encargan y les gusta estudiar esto de las cifras, los fenómenos sociales, indican que Japón es el país donde más hay flamenco a nivel mundial. ¡Bravo los japoneses! Bravo por nuestros amigos los japoneses que forman parte de esta grandiosa comunidad del flamenco. Así es, maravilloso, Fabi. Bueno, se dice que en Japón hay más de 650 academias de flamenco y es el primer país del mundo entero donde hay más cantidad de academias de flamenco, incluso más que en España. O sea, esto es un fenómeno. Nosotros siempre asociamos a Japón con el sushi. Y no, eso simplemente es la punta del iceberg. Hay muchísima cultura allí maravillosa y el flamenco se ha apoderado de esa cultura nipona. Así es, bueno, los japoneses les gusta mucho el arte, son muy educados, muy disciplinados y no solamente lo practican a nivel de baile, sino también es impresionante ver a un japonés cantando flamenco de manera maravillosa, tocan la guitarra, hacen de todo y hay datos muy curiosos que los maestros españoles a veces pasan temporadas en Japón y es una plaza muy importante para ellos, pueden ir a pasar allá 2-3 meses haciendo giras solamente por Japón. Y otro detalle muy interesante que no me acuerdo cuándo fue, pero fue hace unos años atrás, que a nosotros se nos había presentado la oportunidad de ir a Japón, creo que en 1 o 2 meses, pero bueno, no podíamos dejar la academia sola. En ese momento estábamos en Venezuela, pero era bastante interesante. Es una academia en Japón que se encarga de llevar diferentes maestros
de todo Sí. el mundo Así para es. que estén en su academia impartiendo clases de baile flamenco. Muy interesante eso. La afición es impresionante y algo que me llama la atención es como una cultura que de pronto no tiene tanta afinidad con la cultura americana o con España, haya resultado el flamenco siendo todo un boom. Así es. Y yo digo, bueno, es una cultura tan estricta, Fabi. De pronto nosotros, a través de nuestros ojos, la vemos muy estricta, todo es tan ordenado, todo es tan disciplinado, como son los japoneses. Yo creo que el flamenco los ayuda a ellos como que a desconectarse, a liberarse, a no tener esas ataduras, digamos, sociales, porque en el flamenco eres tú eres tu mundo y tú mandas en él. Yo creo que por allí podría ser por lo que estos japoneses se conectan tanto con el flamenco. No, y son muy buenos, son muy buenos. Tienen un compás increíble. Le enviamos un saludo a Mina Murata. Fue una alumna japonesa que estuvo acá con nosotros en Flamenco Panamá y bueno, se terminó acá su trabajo en Panamá y tuvo que volver a Japón, pero nunca había hecho flamenco y se conectó acá en Panamá con el flamenco y de verdad que era una máquina del compás, ¿no? Así es. Tienen el compás ahí súper bien. Bueno, yo tengo que decir algo, Fabi, y es que cuando, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero cuando íbamos a España a tomar cursos de flamenco y se ponía al lado un japonés, ay, Dios mío, nosotros, bueno, yo sudaba porque uno siempre quiere hacerlo lo mejor posible. Yo siempre digo, bueno, si vas a hacer algo, hazlo lo mejor posible. Y bueno, tenías allí a la compañera que era una máquina, porque son una máquina del compás, del tiempo, de la precisión, es impresionante. Y bueno, había que estar haciéndolo bien, pues porque siempre en esas academias de España, donde van gente de todo el mundo a estudiar flamenco, pues los japoneses van en una cantidad considerable y dejan muy bien parado el flamenco que desarrollan en Japón. Así es, son muy precisos con el compás, con el tiempo y bueno, son muy buenos técnicamente, espectacular. Y bueno, España es el segundo país después de flamenco, después de Japón, donde se practica más el flamenco. España, la cuna del flamenco, no solamente encontramos academias de flamenco, sino que encontramos conservatorios donde se estudia a nivel profesional, encontramos tablaos, teatros donde se hacen también temporadas de flamenco y el flamenco en España está muy bien arraigado, no solamente en el sur de España, en Andalucía, sino en las otras ciudades de España también hay muy buen nivel de flamenco y claro, los maestros más importantes se encuentran allá porque es la cuna del flamenco. Así es, bueno, Andalucía es esa cuna, como tú estás diciendo, pero el flamenco ha ido ganando posición en otros territorios de España. Pero sin lugar a duda, Andalucía es quien lleva todavía la batuta y donde tú estás diciendo súper bien se encuentran esos maestros reconocidos, esas figuras que todos los maestros a su vez de otros países vamos a esa fuente a estudiar, a consultarles, a beber de ese manantial del conocimiento, porque siempre es muy importante mantenerse actualizado y en Andalucía pues realmente encontramos excelentes maestros por todas partes. Así es, bueno, el flamenco está por el mundo. Otras cifras dicen también que México se pudiera decir que es el tercer país, no hay cifras exactas, pero mucho apunta a eso, y en que en México hay una gran afición al flamenco. Y no solamente en su capital, Ciudad de México, sino en diferentes ciudades del país hay mucha presencia del flamenco. Y no solamente hay academias, sino que también hay hasta tablaos de flamenco, hay artistas españoles que se han trasladado a México y han hecho allí su carrera artística, y hay academias de flamenco de artistas españoles, no solamente de artistas mexicanos. Y bueno, los mexicanos les gusta mucho la cultura, no solamente el flamenco, sino que les encanta mucho la cultura, la de ellos y también la de afuera, pero son muy regionalistas, les encanta el flamenco que se hace allá en México. ¡Bravo, México! Bravo, bravo. Excelente, México, lindo y querido. ¿Cómo nos gusta México? Nos encanta. Ya queremos ir a México otra vez. Lo extrañamos. Nos encanta todo lo de México, pero bueno, no nos vamos a ir del tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, México es realmente un país con una increíble riqueza cultural y me contenta mucho que esas cifras de flamencos estén creciendo
porque, bueno, eso creo que le da fuerza al flamenco en América. Pero bueno, no es solamente este país, hay muchos países en América y en Europa y en distintas partes del mundo donde se hace, se vive y se gestiona, se produce a través del flamenco. Bueno, tenemos países como nuestros amigos de Brasil, que son tan intensos, tan apasionados por el flamenco, nuestros amigos argentinos, nuestros amigos de Costa Rica, en Venezuela hay muchísima afición del flamenco y aún cuando hemos tenido una situación donde muchos artistas hemos emigrado a otros países, Venezuela sigue manteniendo esa afición, incluso viven españoles, maestros, cantadores, guitarristas que todavía están allá, pues enamorados de Venezuela y que siguen haciendo vida en este país y bueno, que ya no se van a su madre patria, se quedan en Venezuela y bueno, gracias a ello Venezuela ha crecido muchísimo a nivel del flamenco. Así es, bueno, también están nuestros hermanos chilenos que desarrollan un flamenco también muy interesante. El flamenco en Chile también está muy bien arraigado, en Uruguay por supuesto también, en Norteamérica tenemos flamenco, en Canadá, otro de los países donde también se practica mucho el flamenco es en Francia, que es un país vecino a España, en Italia también, en el Reino Unido, en los países árabes. El flamenco está por todo el mundo. Está hasta en Israel también. En Israel hay muy buen flamenco. Impresionante, sí. Impresionante. Bueno, déjanos por favor en los comentarios de dónde nos estás viendo, dónde haces flamenco, cuál es tu maestro, porque yo creo que tenemos que inundar el YouTube de arte, de cultura, de flamenco y que tengamos una presencia también acá en esta plataforma, porque el flamenco definitivamente es un arte universal. Así es, déjanos allí en los comentarios cuál fue esa primera experiencia flamenco en cualquier rincón del mundo donde lo hayas experimentado, cómo se vive en esa ciudad. Nos encanta siempre ver cómo se vive el flamenco en las diferentes latitudes, porque no en todas partes se vive igual. Lo vivimos según nuestro contexto, según nuestra cultura y bueno, cada cultura le imprime su valor al flamenco, le imprime esa impronta al flamenco muy propia de sus características particulares. Así es, bueno, es que el flamenco es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarado así por la UNESCO en 2010, así que definitivamente no solamente porque este organismo lo haya avalado, es porque todos lo sentimos de esa manera. Todos los flamencos sabemos que el flamenco es definitivamente universal. La UNESCO dijo, no, ya hay muchos flamencos, hay que reconocerlo, no queremos que nos vengan a hacer huelga aquí en la sede de la UNESCO. Bueno, sí, interesante que ya lo habían intentado los flamencos, habían ya intentado esta primera proclamación, por decirlo de alguna forma, pero en el segundo intento fue donde la UNESCO lo reconoció. No, claro, no digo. Sí, tuvieron ya que reconocerlo hace ya 11 años atrás aproximadamente, ¿no? Así es, fue en el año 2010. En noviembre. Bueno, y vamos a hablar, Fabi, de nuestras experiencias tomando clases de flamenco. La verdad es que, bueno, recuerdo ese primer viaje donde queríamos ir a todas partes y estuvimos en Madrid, por supuesto, en la reconocidísima Academia Amor de Dios. Yo recuerdo especialmente mi primera clase, que fue con la Tati. Ah, muy buena maestra. Unos tangos de Granada. Ese salón estaba llenísimo. No es donde está actualmente Amor de Dios, era otra sede, ellos luego se mudaron. Y bueno, yo recuerdo que ese fue mi primer contacto con la música en vivo. Estaba el cajón, estaba ese salón repleto de extranjeros. Y bueno, imagínense esa primera vez, esa primera clase. Y yo, bueno, yo fui feliz y yo creo que es importante rescatar que a todos estos centros de estudios en España acuden gente de todas partes del mundo. O sea, tú te encuentras gente de partes inverosímiles, que tú decías, no, ahí no hay flamenco. Pues hay flamenco. Así es, y bueno, todos van en algún momento allí, como dice que todos los caminos llevan a Roma, todos los flamencos llegan a España en algún momento, ¿sí? Entonces sí, es muy interesante ver esa confluencia allí de tantas culturas, de tantos países y gente que ni siquiera habla español, pero vive el flamenco tan intensamente como tú,
como nosotros, así que es súper interesante ver esa confluencia de culturas que practican el flamenco y fue muy impresionante ver eso en nuestro primer viaje a España. Luego uno se va como acostumbrando, pero cada vez hay más afición por el flamenco en todas partes del mundo. Así que déjanos también en los comentarios si has conocido gente de otros países que practica el flamenco, que vive esa emoción como tú por el flamenco, si es tu amigo, de qué país es, que nos gustaría mucho también leer esos comentarios. Así es, y bueno, también recuerdo que luego nos trasladamos a Andalucía, fuimos a Sevilla, fuimos a Granada, tomamos clases en las cuevas de Granada. En Carmen de las Cuevas, muy lindo. ¡Wow! Es precioso, precioso, y tener esa cercanía. Mira, es otra cosa, porque, por ejemplo, en Amor de Dios encuentras los salones amplios, convencionales del flamenco, o incluso estudios más chiquititos, porque allí hay como 20 estudios. Pero en estas cuevas de Granada, donde tomas clases de flamenco, tienes la cueva aquí. Y entonces esa cueva te arropa, esos años de historia, las rocas, el piso de tablao que lo colocaron. Yo creo que es una experiencia que también vale la pena vivir, porque en Andalucía el flamenco se respira de otra manera. Así es, sin lugar a dudas, de esa forma es. Y otro de esos primeros viajes donde fuimos a España, recuerdo que establecimos amigos flamencos. En ese momento no había Instagram, no había WhatsApp, nada de eso. Yo creo que ni Facebook había. Y son amigos que quedaron allí. Mira, eso sería como, no sé, 2006, 2005. No me acuerdo exactamente la fecha. Pero conocimos un grupo de amigos flamencos. Bello. Que años más tarde volvimos a entrar en contacto. Está nuestro amigo José de Puerto Rico, que él vive en Estados Unidos y forma parte de la compañía Ensamble Española en Chicago. Conocimos una chica de Francia, Mademoiselle Clemontois. Clemontois, exacto. Conocimos a un soldado italiano que bailaba flamenco. Voy a hacer aquí un apartado, Fabi, porque recuerdo que me llamó mucho la atención y yo le preguntaba, pero tú eres soldado, y él me decía, sí, pero ¿cómo te gusta el flamenco? Bueno, me gusta. ¿Y tus compañeros soldados saben que tú bailas flamenco? No. Quizás eso con los años cambió, sí, claro. Pero en esa época todavía él lo mantenía un poco así como bajo perfil, pero era un apasionado del flamenco, tanto que fue a España a estudiar flamenco. Así es, así. Y también había una compañera ahí, argentina, que hace poco volvimos a entrar en contacto. Ay, teníamos sí. años sin saber de ella y ahora está viviendo en España, Giselle Gatica Luján. Así es, y nos dio unas clasecitas allí de tango. De tango, así es. Bueno, eso es para que ustedes vean que esas amistades flamencas y los flamencos que están por el mundo somos como una familia flamenca, y esa amistad quedó allí como muchas otras, pero bueno, se me vino eso a la mente. No, maravilloso. Y lo quería compartir con ustedes. Maravilloso, y es que eso pasó del salón de clase, porque es así, hacíamos un pocotón y horas Picnic, de clase, después, pero luego hacíamos picnic. hacíamos cena y todo eso. Sí, la pasamos súper bien, porque los flamencos también nos gusta tener nuestro momento de relax, nuestro momento de esparcimiento, nuestro momento de compartir. No crean que todo es bailar y zapatear. Así es. Y bueno, otra anécdota también muy bonita fue en uno de esos viajes que fuimos a Granada y nos salió la oportunidad de ir a Rusia. ¡Wow! Inolvidable. Inolvidable. Estuvimos ahí en San Petersburgo, en la ciudad de San Petersburgo, en el Festival Flamenco del Norte, así se llamaba, que lo llevaba Katrina. Y un abrazo para Katrina si nos está viendo. Y fuimos allí a Rusia. Impresionante ver allí a los rusos, la afición que hay por el flamenco y poder compartir con ellos. Fue una experiencia inolvidable. Esa sí recuerdo que fue en el 2009, ¿sí? Wow. En el 2009, noviembre, diciembre del 2009, y fue una experiencia de verdad que muy bonita. Y luego los rusos fueron a Venezuela también, fue una experiencia muy linda, donde esos flamencos que están por el mundo nos terminamos uniendo, porque tenemos un mismo sentir, un mismo lenguaje flamenco, un mismo amor por el flamenco. No, ese viaje fue maravilloso, inolvidable, porque no solamente está el hecho de viajar, sino que conoces de primera mano otras culturas y cómo ellos ven la danza y el flamenco, cómo está posicionado. Recuerdo que fuimos como a una especie de conservatorio, era un edificio donde todas las plantas estaban dedicadas a salones de danza. Y recuerdo que cuando íbamos a uno de nuestros ensayos, que era como el tercer piso, en el segundo piso había
toda una fila larguísima de niñas para tomar clases de ballet, pero tan larga era la fila también de niños para tomar clases de ballet, de varones. O sea, es otra cultura. Muy lindo. Y bueno, clases de flamenco, cursos de flamenco, muchos flamencos, maestros del mundo van allá a Rusia a impartir sus clases, a dar talleres. Y Rusia se está abriendo muchísimo al flamenco. Así es, sin lugar a dudas, Rusia, bueno, nos marcó en ese mundo del flamenco y cómo es pasiva. Así es, gracias de verdad por ese trato tan maravilloso que nos dieron. Y ahí conocimos no solamente gente de Rusia, habían una pareja de Canadá, de Colombia, que también son flamencos por el mundo. Así es, Colombia también está desarrollando claro, flamenco. Abrazos a nuestros amigos de Colombia. A todos, sí. a todos. Bueno, otra cosa también muy importante es ver cómo han crecido los festivales de flamenco. Vamos a empezar primero por esos festivales que se desarrollan en España. Está la Bienal de Sevilla, el Festival de Flamenco de Jerez, el Festival de Cante de las Minas. Festival de Unión, de exacto, Unión. del Cante de las Minas. Hay otro muy importante en Granada que se hace en los jardines del Generalife también. Hay muchos festivales y vemos en estos festivales cómo cada vez crece mucho la afición por el flamenco, no solamente por los españoles, sino que se pudiera hablar de un turismo flamenco. Va gente de cualquier parte del mundo a disfrutar de estos festivales que esperemos que pronto se puedan volver a hacer de manera normal como se hacían antes de la pandemia, y vemos cómo hay un gran turismo por el flamenco. Se agotan las entradas, se agotan los talleres para que la gente pueda hacer los talleres, se agotan los hoteles. Es algo impresionante cómo se respira el flamenco en esas ciudades. Se vuelven como una capital mundial del flamenco, donde vemos gente que habla cualquier idioma en las calles, todos por una misma pasión, la pasión por el flamenco. Sí, Fabi, ahora que estás diciendo eso, yo recuerdo que nosotros fuimos una vez, mami y yo, a una semana previa al Festival de Jerez. Una semana previa, o sea, no estábamos en el Festival de Jerez. Y era impresionante cómo toda esa localidad respiraba flamenco. Habían espectáculos en peñas, en sitios públicos, en plazas, de cante flamenco, de 2 y 3 horas. Y todos, te los puedo asegurar, todos estaban llenos porque a todos los que pude ir, fuimos. Y fue de verdad bello, fue mágico, y había muchísima gente extranjera y conocedora, porque por ejemplo tú te das cuenta cuando es conocedor cuando alguien está cantando o alguien está bailando y saben decir el ole. Sí, respetan, están ahí atentos, con ese silencio, ¿verdad? Tan sublime, escuchando el cante. Y sí, es algo impresionante. Y no solamente en España, porque como lo estamos hablando acá en este episodio, el flamenco está por el mundo. Y hay festivales de flamenco importantísimos, que son plazas importantes, no solamente para los artistas locales, sino también para los artistas del mundo y por supuesto para los españoles. Uno de los más antiguos es el Festival de Mont-de-Marsan, allá en Francia. Está también el Festival de Albuquerque en Nuevo México, que hacen un trabajo increíble. Estos dos festivales, como muchos otros, ¿verdad?, que tenemos por allí. Así es. Bueno, hay festivales en París, hay festivales en Londres, hay festivales en Ámsterdam, que tienen muchos años haciendo festivales, y yo creo que es un trabajo de gestión, de proyección muy importante para que el flamenco cada vez siga invadiendo el mundo. Así es, hay otro también muy importante por acá en México, que es el Festival de Querétaro, que ellos traen muchos artistas y hacen talleres. Le estamos hablando de festivales grandes. Exacto. Que vienen artistas de todas partes del mundo, que son inclusivos, incluyentes, donde se organizan talleres, hay una gran movida allí flamenca, y gente de distintas partes del mundo se aboca a esas ciudades para disfrutar del flamenco. Así es, toda una programación súper completa y, como tú dices, inclusiva, porque vienen artistas de todas partes del mundo, no solamente de España, no solamente de ese país, sino de otros países. Y yo creo que eso es muy importante porque eso habla de la hermandad, de la comunidad, de la filosofía real de un festival. Así es, 100%. Y bueno, otro fenómeno también importante es el de los tablaos. Los tablaos principalmente están en España, por supuesto. España es el país donde más se encuentran tablaos, y se pudiera decir que entre un 70-80% de los que asisten a ver los espectáculos en esos tablaos, los shows, son extranjeros. Y bueno, por tal motivo hemos visto cómo los tablaos durante la pandemia han tenido que cerrar,
han mermado su actividad porque dependen en gran medida de ese público internacional, de esos flamencos que están por el mundo, que van a consumir flamenco en esos tablaos españoles. Así es, mira, ahora recuerdo una anécdota que yo recuerdo una de las veces que fuimos a España y pasas a migración, ¿no? Y te preguntan, bueno, ¿cuál es el motivo de su viaje? Y yo una vez dije, bueno, flamenco. Y el oficial se echó a reír y dijo, ole, bienvenida. Ta, 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 ta. Puso el sello a compás. Papá. Entonces yo, ay, qué lindo, ¿no? Y de verdad, como yo, como tú, y como quizás tú también que nos estás escuchando allí, has tenido esa experiencia de ir a España y de consumir flamenco, porque el flamenco también podemos verlo como una industria, como un lugar, un motor económico importante en España, y también, ¿por qué no?, en estos otros países donde se hace gestión y producción del flamenco con estos festivales tan importantes. Es muy triste esta realidad de los tablaos que se estén cerrando en España, y bueno, creo que también debe ser un llamado de atención, ¿no? Pero bueno, este no es el momento, este quizás no es el lugar, pero sí apoyemos a todos esos flamencos del mundo, porque hay muchos artistas que viven exclusivamente del flamenco. Así es, así es. Y bueno, ya vemos cómo poco a poco van abriendo, esperemos que vayan, puedan abrir poco a poco más, pueda incorporarse esa industria cultural que está atrás del flamenco, se pueda ir activando poco a poco y que los artistas que dependen del flamenco puedan de nuevo volver a las tablas, así como nosotros también esperamos volver a las tablas, al igual que ustedes, sabemos que también. Así que déjenos en los comentarios si ustedes han sido parte de esos extranjeros del 70-80% que van a los tablaos, cuál ha sido ese tablao que han ido, lo pueden comentar acá y con gusto lo vamos a estar leyendo porque nos encanta leer sus comentarios y también responderles. Así también los invitamos a darle like si te está gustando este video, danos like para que esta comunidad siga creciendo y YouTube se lo recomiende a más flamencos por el mundo. ¡Ay, qué belleza! Me encantó. Así es, y bueno, para seguir con el tema de los tablaos y ya cerrar este tema, los tablaos no solamente están en España. No. ¿Sabes cuál es el segundo país en donde hay más tablaos en el mundo? Ustedes saben, respóndanlo. Respóndanlo. Antes que digamos, a ver, 1, 2, 3, pongan pausa. Ahora sí, ¿cuál es? Japón, impresionante la afición que hay en Japón y hay tablaos en Japón y no solamente en Japón, sino en los diferentes países del mundo encontramos tablaos en México, en Argentina, en Venezuela también en su momento había muchos tablaos. Así es. Hay tablaos en todas partes del mundo, en Chile también tuvimos la oportunidad de estar en Iquique. Saludos a nuestros amigos de Iquique en Chile. Hay ahí una afición también que hacen unos tablaos flamencos. En cualquier rincón del planeta que nos podemos imaginar hay tablaos. Lo que queremos decirle es que apoyen esos tablaos locales también, que vayan a ver esos artistas locales, porque es un gran esfuerzo lo que está detrás de eso. Horas de ensayo, horas de estar allí trabajando la técnica de flamenco, horas de estar en el salón, horas de estudio. Toda una vida dedicada al flamenco. Y estos tablaos, por ejemplo, en Japón hay muchos maestros españoles súper reconocidos y otros que de pronto no son tan reconocidos, que no están allí en el top, pero que son excelentes y muy buenos. Van y hacen temporadas de flamenco en estos tablaos de Japón. Así que no solamente estos tablaos albergan artistas locales, sino también artistas de todo el mundo. Incluso hay artistas de América que han ido a hacer giras allá en Japón, porque realmente hay muchísima afición y es un mercado abierto para todos. ¿Por qué? Porque el flamenco debe ser así, debe ser inclusivo, es una experiencia para que todos podamos vivir. Así es, y bueno, no hay que sentirse entonces extranjero en el flamenco. Así es. Todos somos parte de este mundo flamenco. Así es. Somos hermanos del flamenco. Si te gusta el flamenco, si estás empezando en el flamenco, no te sientas ajeno a este mundo del flamenco. Por lo contrario, busca más información, empápate más de ese mundo del flamenco, pregunta sin ningún problema, que seguro que al que le gusta el flamenco te va a responder con amor, con cariño y va a dar lo mejor de sí, porque somos
una familia flamenca que está alrededor del mundo. Así es, una familia en donde todos sus integrantes son importantes. Aficionados, maestros, gestores, hasta incluso los papás y mamás de las niñas pertenecen a esta familia de flamenca. Y todos con su apoyo hacen que crezca esta comunidad, que sigamos invadiendo de una forma tan bonita el mundo con más arte y con más compás. Así que no nos sintamos extranjeros, somos ciudadanos flamencos. Así es, bueno, nuestro llamado es a que sigas incursionando en el flamenco, que sigas metiéndote en ese mundo del flamenco, que veas cuáles son esos países donde se hace el flamenco, cómo lo hacen, quiénes son. Así que eso nos ayuda a nutrirnos, nos ayuda a conocer otros flamencos alrededor del mundo y nos ayuda también a sentirnos mejor de que no somos los únicos que estamos por allí haciendo flamenco, hay más gente también. Y así como te invitamos a conocer más del mundo del flamenco, te invitamos también a formar parte de nuestra tribu flamenca. Así es, allí vas a encontrar material exclusivo para todos ustedes. Bueno, y además de premios, de clases en vivo. Así que es muy fácil unirte a esta tribu. Descarga la app Tribu Network, luego te registras y luego buscas la tribu flamenca Flamenco Panamá. Así es, te dejamos acá el link abajo en la caja de descripción para que puedas descargar la app o entrar desde tu computadora. Simplemente tienes que loguearte, registrarte y, como dijo Paola, seguir a la tribu de Flamenco Panamá. Y claro, por supuesto, acompáñanos también en nuestras redes sociales. La mía es en Instagram, @PaolaTamayoOficial. La mía, @FabianFlamenco, y también la de la academia, @Flamenco_Panamá. Y por supuesto, si no lo has hecho, dale like a este video, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo material y por supuesto, compártelo con otros para que esta comunidad de curiosos del flamenco siga creciendo cada día. Y también déjanos los comentarios qué te ha parecido este episodio, si te entretuviste tanto como nosotros o de qué otro tema te gustaría también que habláramos, y con gusto lo vamos a estar leyendo y respondiendo. Aquí la pasamos súper bien y tú eres también parte muy importante de nuestra comunidad. Bueno, un gran abrazo. Y gracias por haber permanecido hasta acá, curiosos del flamenco.